Muy buenos días, amada iglesia y toda persona que nos escucha. Bienvenidos una vez más, gracias a Dios por tener la oportunidad de tener vida y salud y la oportunidad de poder escudriñar su palabra. El tema de hoy es si alguno de nosotros cometemos pecado o si alguien comete un pecado, ¿qué se debe de hacer? Aunque nosotros amemos a Dios profundamente eh, y tratemos de evitar por todos los medios pecar, podemos llegar a pecar. Eh, Hay pecados que se cometen y que pues es necesario y es menester dejarlos. Eh, y Dios en su infinita misericordia está listo para ayudarnos en toda situación que nosotros estemos viviendo como hijos de Dios. Primera de Corintios 6, 9, 10 y 11 dicen de la siguiente manera. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El apóstol Pablo aquí describe las características de los incrédulos, mas él nos da a entender que los idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes o estafadores, etcétera, están automáticamente e irrevocablemente excluidos del cielo. Mas los cristianos venimos de toda clase de trasfondo, incluido algunos de los mencionados, aún pueden estar luchando algunas personas o algunos de nosotros con los deseos malignos, pero no debemos continuar con esas prácticas. El apóstol Pablo nos habla con claridad que aún aquellos que pecan en forma persistente
o no se dejan estas prácticas sin remordimiento, no heredarán el reino de Dios. Tales personas necesitan examinarse para ver si realmente aceptaron, creyeron en Cristo Jesús, si realmente tuvieron un verdadero encuentro con Jesús, ¿verdad? Porque Jesús, Cristo, Dios Padre, el Espíritu Santo, está presto para ayudarnos a salir de todas nuestras situaciones pecaminosas. Eh, y bueno, por eso debemos de estarnos congregando, por eso debemos de estar integrados en el cuerpo de Cristo, en una iglesia, eh, para que seamos ayudados los unos para con los otros. Eh, Cuando alguien de los que amamos a Dios nos hemos dado cuenta que alguien se ha hundido en un pecado o nosotros mismos, Dios nos consuela con una promesa muy hermosa que viene en la palabra de Dios en Isaías 1:18. De verdad que Dios está presto para ayudarnos en todo momento. Dice la palabra de Dios: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Bueno, tanto el color grana como rojo, pues son diferentes tipos de color, pero este es un tipo de color rojo, ¿no? ¿Por qué aquí nos hablan del color grana y como rojo? De que si nuestros pecados fueran como tales, o sea, muy llamativos, muy evidentes, ¿no? Lo que pasa es que en aquel entonces la grana o el carmesí eran color rojo intenso, que pues casi era imposible que se destiñera una ropa. eh, y, y que en aquel entonces era las manos ensangren no se comparaban, pero se asemejaban a cuando las manos ensangrentadas de los homicidas se visualizaban de esta manera. En el versículo 21 de Isaías 1 dice, eh, ¿cómo te, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia y en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Entonces, un pueblo, ¿verdad? Que había estado, mm, pues, como dice aquí, eh, estuvo, era una ciudad fiel, llena, estuvo de justicia. Eh, las manchas del pecado, pues les hicieron ver de otra manera. Eh, Dios quita la mancha del pecado de nuestra vida tal como Él lo promete y lo prometió a su pueblo, el pueblo de Israel. No tenemos que ir por la vida manchados para siempre. La palabra de Dios nos asegura que si estamos dispuestos y somos obedientes, Cristo nos perdonará y arrancará nuestras manchas más um, eh, visibles o más eh, pues difíciles, ¿no? De quitarlas. Dios es tan misericordioso que Él nos limpia, ¿verdad? Y nos deja, como dice la palabra, si nuestros pecados fueran como la grana, dice que serán emblanquecidos eh, como la nieve y vendrán a ser también como blanca lana, o sea,
Él nos limpia, nuestro Padre Celestial, si nosotros nos arrepentimos de ellos, ¿verdad? De todo corazón, Dios nos perdona por completo. ¿Y qué implica el arrepentimiento de nuestros pecados? Por más fuertes o escandaloso que sea el pecado en el que hayamos andado, implica pues que nos lamentemos profundamente de nuestro pecado que hayamos cometido y dejar de hacer lo que está mal y rogarle a Dios que nos perdone. Entonces uno se esfuerza de verdad por cambiar nuestra forma de pensar y por dejar los malos hábitos que hemos estado teniendo o que tuvimos y que nos llevaron a pecar, y deseamos seguir adelante en nuestras vidas con las normas puras y limpias que Dios uh, nos pide que hagamos, ¿no? Él, y Él no solamente nos lo pide, sino nos ayuda a que seamos limpiados de toda maldad. Eh, Isaías 55, 6 y 7 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadlo en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Usted que está escuchando este reflexión, no importa qué tan grave usted piense que ha pecado y ha hecho el mal, no importa qué tan grave sea si usted de todo corazón y yo nos arrepentimos, Dios nos perdona, porque su misericordia y su amor es grande y Él está listo para ayudarnos. El hecho que nosotros aclamemos a nuestro gran Dios de todo corazón, eh, Él está ahí cerca. Dios mm, no se aleja de nosotros, pero a menudo somos nosotros los que nos apartamos de Él y construimos barreras entre Dios y nosotros. No espere hasta que se haya apartado de Dios para buscarlo. Es probable que más tarde en la vida nos resulte más difícil volvernos a los caminos de Dios, o a lo mejor Dios venga a juzgar la tierra antes de que usted o yo decidamos volvernos a buscar de su rostro. Busquemos a Dios ahora pidámosle perdón a Él mientras pueda, antes de que pudiera ser demasiado tarde. No dejemos de buscar el rostro de Dios. Él está con sus brazos abiertos, su corazón listo para perdonarnos, liberarnos, limpiarnos de todo pecado, y está listo para estar a nuestro lado en el proceso de santificación que necesitamos. Eh, no desaprovechemos esta hermosa oportunidad que nuestro Padre Celestial nos está dando. También el que comete pecado, la palabra de Dios nos dice en el libro de Santiago, Santiago 5:14, 5:14, 15 y 16. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
Aquí Santiago habla acerca de alguien que tiene incapacidad física. En las escrituras se ha usado el aceite como símbolo de medicamento, símbolo del Espíritu de Dios, de modo que el aceite puede representar el ámbito médico y espiritual de la vida. Los cristianos no deben separar, ni debemos separar lo físico y lo espiritual. Jesucristo es Señor tanto del cuerpo como del espíritu. Los creyentes no estamos solos. Los miembros del cuerpo de Cristo deben contar con el apoyo de otros en oración y sostenimiento, sobre todo cuando estén enfermos o sufriendo. En la iglesia debemos de estar disponibles para responder a las debilidades de cualquier miembro, y la iglesia debemos de estar atentos para orar por las necesidades de todos sus miembros, de sus miembros y de toda persona que necesite de nuestras oraciones. La oración de fe no se refiere a la fe de la persona enferma, sino a la fe de las personas que están orando. Dios sana, la fe no. Dios es el que sana, y todas las oraciones están sujetas a la voluntad de Dios. Pero nuestras oraciones son parte del proceso de sanidad de Dios. Esa es la razón por la que a menudo Dios espera nuestras oraciones de fe antes de intervenir en la sanidad de una persona. Es por eso la importancia de orar. Cristo ha hecho posible que vayamos directamente a Él en busca de perdón, pero el confesar nuestros pecados unos a otros todavía tiene un lugar importante en la vida de la iglesia. Si hemos pecado en contra de alguna persona, debemos de pedirle que nos perdone. Si nuestro pecado ha afectado a la iglesia, debemos de confesarlo públicamente. Si necesitamos apoyo efectivo en nuestra lucha contra el pecado, debemos confesarlo a quienes pueden darnos ese apoyo. Si después de haber confesado un pecado a Dios, todavía no sentimos su perdón, podríamos confesar el pecado a otro creyente y oír de su parte palabras que confirmen que hemos sido perdonados por Dios. En el reino de Cristo, cada creyente es un sacerdote para los demás creyentes. Somos personas que podemos interceder a favor de esa persona para con nuestro Dios. La palabra de nuestro gran Dios también en Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ningún cristiano debe pensar jamás que es totalmente independiente y que no necesita la ayuda de otros, y nadie debe pensar que ha sido excluido de la tarea de ayudar a otros. El cuerpo de Cristo, la iglesia, funciona solo cuando los miembros trabajan juntos por el bienestar común. ¿Conocemos a alguien que necesita ayuda? ¿Hay algún hermano o hermana o persona que requiere ayuda, ánimo, palabras de exhortación? Humildemente debemos de ir y acercarnos a ellos y a apoyarlos y apoyarles.
En la palabra de Dios dice en Juan 13, 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que todos sois mis discípulos si tuviéramos amor los unos para con los otros. Amar a otros de la misma manera que Cristo ama es algo revolucionario. Debemos amar a otros basándonos en el amor sacrificial de Jesús que tuvo por nosotros. Tal amor no solo llevará a los inconversos a Cristo, sino también mantendrá a los creyentes fuertes y unidos en un mundo tan hostil a Dios. Jesús fue un ejemplo viviente del amor de Dios, del mismo modo que debemos nosotros ser un ejemplo del amor de Jesús. Jesús dice que si nuestro amor es semejante al suyo, será una demostración de que somos sus discípulos. Ve a la gente discutir por pequeñeces, celos, divisiones, etcétera, o sabe que son seguidores de Jesús al ver el amor que se tienen. El amor es más que una simple sentimiento, es una actitud que se revela en nuestras acciones. ¿Cómo podemos amar a otros de la manera que Jesús nos ama a nosotros? Ayudando cuando no resulta conveniente, sacrificándonos cuando duele, cuando duele, dedicando energía al bienestar de otros en lugar del propio, recibiendo heridas de otros sin quejarnos ni contraatacar. Es difícil amar así. De ahí que la gente nota cuando usted o yo lo hace y sabe que ha recibido poder de una fuente sobrenatural, y esa fuente es nuestro Padre Celestial, Jesús y el Espíritu Santo. La Biblia, la palabra de Dios, ofrece una hermosa descripción de lo que es el amor, y la tenemos eh, libremente ahí para poder leerla y para poder seguir todos sus consejos y obedecerla. Y de esta manera nosotros vamos a poder ser ayudados. ¿De qué manera nos ayudan entonces las personas cuando alguien comete error o cometemos errores? Eh, como dice la palabra de Dios, dos o tres personas nos deben de ayudar a entender lo que la palabra de Dios nos dice de acuerdo al pecado que hayamos cometido y qué debemos de hacer. Nos deben de dar consejos, o debemos de dar consejos y animar a las personas que se arrepientan de su pecado. Puede ser que las personas en la iglesia en un momento dado limiten nuestra participación en algunas actividades de la iglesia por un tiempo hasta que nos recuperemos de nuestra salud espiritual. Si alguna persona comete un pecado y no se arrepiente, pues debemos de eh, tomar en cuenta que esta persona debe de estar sin actividad dentro de la congregación para evitar eh, um, pues que su enfermedad espiritual
de pecado esté contaminando pues al resto del cuerpo de Jesús. Claro que antes de que esto suceda, debemos de estar ahí los creyentes para apoyar a las personas a restaurarse, para apoyar a las personas que crean en las promesas de Dios, que Él está listo, presto para apoyar y para perdonar los pecados. Dios es el único que puede perdonar los pecados en el nombre de su Hijo Jesucristo. La palabra de Dios en el Salmo 32, versículos del 1 al 5, dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien perdona, a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. O sea, el pecado hace sentir que uno está seco espiritualmente, que no estamos, como luego dice, muertos en vida, ¿verdad? Dice el versículo 5: Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios quiere perdonar a los pecadores. El perdón ha sido siempre parte de la naturaleza de Dios. Dios perdona la transgresión, cubre el pecado, nos inculpa de él y nos muestra que podemos tener la misma experiencia gozosa de perdón por medio de la fe en Cristo. ¿Qué es la confesión de los pecados? Es decir, con la boca aquello que se ha hecho y reconocerlo como pecado, no como un error, no como una equivocación, sino como pecado en forma clara y total. Debemos de confesar nuestro pecado sin demora, con humildad, con tristeza y arrepentimiento. Al hacerlo, debemos de echar en cara, al hacer esta confesión, no debemos de echar en cara el pecado de nuestro prójimo. Como regla general, debemos de confesar ante quienes hemos ofendido. Debemos afirmar nuestra intención de abandonar el pecado a fin de servir a Dios con mayor fidelidad. Mis amados hermanos y personas que nos escuchan, es bueno que confesemos nuestros pecados a nuestro Dios y no mantenerlos ocultos. Es muy importante que en nuestra confesión seamos completamente sinceros, honestos, verdaderos, y Dios nos va a ayudar y nos va a perdonar y nos va a hacer libres de toda esa carga, de todo ese peso que traemos de este de, del pecado que hemos cometido. Y primera de Juan 3:20 dice de la siguiente manera. Primera de Juan 3:20: Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Por eso no debemos de ocultar
nuestro pecado, y debemos de confesarlo. Muchos temen no estar Muchos temen no estar amando a otros como debieran amarlos. Se sienten culpables porque no piensan que no son capaces de mostrar el mismo amor de Cristo, y su conciencia les intranquiliza. Mas Juan tenía en mente a este tipo de personas cuando escribió esta carta. ¿Cómo escapamos de la constante acusación de nuestra conciencia? No será al pasar por alto ni al justificar nuestra conducta, sino al poner nuestro corazón en el amor de Dios. Cuando nos sintamos culpables, debemos acordarnos de que Dios conoce nuestro corazón, también como nuestra conducta. Su voz de aprobación es más fuerte que la voz que nos acusa nuestra conciencia, y su palabra y sus promesas son verdaderas, por las cuales debemos de creerlas. Y si la palabra de Dios dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad, debemos de creer en la palabra de Dios y sentirnos perdonados y perdonarnos a nosotros mismos también por ese pecado o pecados que hemos cometido. Si estamos en Cristo, Él no nos condenará. Por lo tanto, si usted vive para el Señor, siente que no es lo bastante bueno, acuérdese de que Dios es más grande que su conciencia. Si su conciencia o mi conciencia está tranquila, usted puede acercarse a Dios sin temor, con la confianza de que escuchará sus peticiones, sus oraciones. Y aquí Juan confirma la promesa de Jesús de que nos concederá todo lo que pidamos. Dice la palabra de nuestro Dios en Mateo 7:7. Dice la palabra del Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Jesús nos dice que debemos persistir en nuestra búsqueda de Él. No faltan las personas que se rinden después de algunos esfuerzos sinceros y concluyen que Dios no puede ser hallado. Llegar a conocer a Dios demanda decisión, y Jesús asegura que nuestros esfuerzos serán premiados. No nos rindamos, no se rinda en su afán por encontrarse con Dios. Sigamos pidiéndole a Dios sabiduría, paciencia, conocimiento, amor y comprensión, y los, Él, Él nos los dará, lo que nosotros le pidamos. Dios está con los brazos abiertos como nuestro pastor, como nuestro médico, como nuestro Dios, listo para perdonarnos. No tenga miedo de confesar su pecado. A quien usted considere, a quien Dios le mueva a usted, acérquese a esa persona, dialogue, platique con esa persona, y será usted y yo ayudados. Padre Santo, ayúdanos, Señor, a buscar ayuda primeramente contigo y después en la congregación donde tú nos tienes, para confesar nuestros pecados que hemos estado cometiendo, Señor, y que son un obstáculo, bendito Dios, para poder nosotros estar
libre, Señor, de todo peso de maldad, de toda acusación del enemigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder enseñar a las personas, Señor, que están recibiendo a tu Hijo Jesús en su corazón y que son nuevos en esta vida de hijos de Dios, en esta nueva familia que se están integrando a la familia de Dios, y aún personas que tenemos muchos años de conocerte, Padre, y que hay pecados que pudiesen estar ocultos en lo más profundo de nuestro corazón, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos reconocer que estamos cometiendo pecado o pecados, Señor, y que debemos de ponernos a cuentas contigo, bendito Dios, y que tú estás listo y presto para perdonarnos, por más difícil que sea el pecado, por más fuerte que éste sea. Tú, Padre, estás listo para perdonarnos, Señor. Bendito seas, Padre Celestial, y hacernos libres, Señor, de todo peso de maldad, de todo peso que nos asedie, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás listo para ayudarnos y apoyarnos y tomarnos de la mano y no dejarnos, Señor, en ningún momento hasta que nosotros hayamos, bendito Dios, sido liberados de ese peso de maldad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que bendigas a toda persona que está escuchando esta meditación y que pueda confesar ahí su pecado delante de ti. Y si necesita ayuda, tú puedas, Señor, guiarlo a buscar a una persona para que pueda ser ayudado, afirmado, confirmado en eh, la liberación, Señor, de esta confesión, Padre, porque así como dice tu palabra, Señor, en Santiago, Padre Celestial, 5, bendito Dios, 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En el nombre de Jesús, recibamos la sanidad que Dios tiene para nosotros a, a partir de la confesión de nuestros pecados. En el nombre de Jesús oramos. Amén.